Ya se encuentra un equipo de Congreso Televisión instalado en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional y lo encabeza nuestro compañero Guillermo González, quien se encuentra listo para brindarnos detalles de lo que va a acontecer en este recinto parlamentario. Adelante, Guillermo, con la información. Muy buenos días. Buenos días, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Congreso Televisión? Efectivamente, antes hemos estado en la Comisión de Presupuesto y a propósito de ello, ayer tuvimos, denuncias muy graves por parte de algunos parlamentarios, precisamente referidos a la gestión que se viene llevando, al gasto que se viene realizando por parte de algunos ministerios, algunas instituciones, precisamente estatales. Se decía que, por ejemplo, el MINIS había solamente ejecutado el 18%, que el Ministerio del Interior, teniendo el presupuesto, teniendo el dinero, no había podido comprar de repente patrulleros y solamente el gasto en la gestión de ejecución alcanzaba el 20%, algo que realmente indignó muchísimo a algunos parlamentarios. Pero bueno, a esa hora de la mañana son las 10:05, amigos, ya estamos aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República, listos para dar inicio en unos momentos más la Comisión de Constitución. Hoy debe terminar ya con los artículos que corresponden a la bicameralidad, uno de los puntos planteados por el Ejecutivo. Básicamente nos estamos refiriendo a los artículos 133, que es el relacionado a la cuestión de confianza, y los artículos 134, 135 y 137 respectivamente, que han quedado pendientes. Ya se encuentran en este recinto la presidenta de este grupo de trabajo, la congresista Rosa María Bartra, la congresista Melgarejo, la congresista Karina Beteta, la congresista Úrsula Letona, el congresista Miguel Torres, el congresista Reategui, el congresista Mantilla, la congresista Glave y el congresista Alberto Quintanilla. En cualquier momento y en este instante se acerca también el congresista Marco Arana y presenta su saludo. En cualquier momento, decíamos, debe darse inicio a esta importante sesión. Hoy debe terminarse con estas articulaciones precisamente referidas a los artículos 133, decíamos, 134, 135 y 137, luego de lo cual se pasará al último punto, precisamente al cuarto, referido a la no reelección de congresistas. Es Congreso Televisión en una transmisión exclusiva desde muy temprano y hemos podido conversar también en el Hall de los Pasos Perdidos, muy temprano, reitero, también con algunos congresistas y las reacciones luego de las palabras del presidente de la República y la respuesta del fiscal de la Nación. Usted va a tener todas las declaraciones, todas las reacciones en el desarrollo de Congreso Televisión a lo largo de las transmisiones que habitualmente realizamos y por supuesto también en nuestros noticieros, agenda parlamentaria y también Congreso Matinal y Congreso Central a las 8 en punto de la noche. Por lo pronto, en cualquier momento está ya por darse inicio, en todo caso aquí en la Comisión de Constitución. Ayer este grupo de trabajo precisamente sesionó hasta las 8:20 de la noche y se suspendió precisamente para poder dar paso a la sesión de hoy. Hoy tenemos una agenda bastante cargada. A propósito, Elsa, tenemos pleno a las 3 de la tarde, tenemos importantes comisiones como la de presupuesto. Hace un momento también estábamos viendo al Contralor de la República, Nelson Schack, sustentando el pliego fiscal para el 2019. Tenemos, más temprano también, teníamos la Comisión de Economía, tenemos la Comisión Investigadora Multipartidaria del Gobierno Regional del Callao también, que está ventilando realmente temas muy importantes. Comisión de Fiscalización, también la Comisión de Mujer y Familia, la Comisión Especial Multipartidaria, el BRAEN, también se ha hecho un pedido especial precisamente para poder aportar. Se dice que los puestos de salud están prácticamente desguarnecidos hoy porque muchos de las enfermeras, de los médicos en los puestos de salud en el BRAEN no están siendo pagados.
Recién hace unos días recibimos esta denuncia por parte de la congresista Lourdes Alcorta. Realmente grave la situación que se está viviendo en el IRBRA, en una zona ya de por sí convulsionada. También tenemos la Comisión de Vivienda, la Comisión de Comercio, Comisión de Energía y Minas, y a las 3 de la tarde reiteramos pleno del Congreso aquí en el hemiciclo principal. 10 de la mañana con 10 minutos, ya tenemos el PowerPoint en pantalla, precisamente de los artículos que se van a tratar ahora. Vamos a escuchar, se inicia en este momento. El día miércoles 3 de octubre del año 2018, en el hemiciclo del Palacio Legislativo, contando con la presencia de los señores congresistas Marisa Glave Remy, Alberto Quintanilla Chacón, Mario Mantilla Medina, Rolando Reategui Flores, Lourdes Alcorta Azuero, Miguel Ángel Torres Morales, Úrsula Letona Pereira, Karina Beteta Rubín, Milagros Takayama Jiménez, María Melgarejo Paucar, Marco Arana Segarra, Francisco Villavicencio Cárdenas, Patricia Donaire Pasquel, la licencia del señor congresista Luis Galarreta Velarde, contando con el quórum reglamentario. Se inicia la 6ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Orden del día, continuación del debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 899, 1325, 1678 y otros, mediante los cuales se propone reformar diversos artículos de la Constitución Política referidos a la bicameralidad. Señores congresistas, tenemos en debate el artículo 133, que es el mismo que tienen ustedes proyectado, y voy a dar lectura del mismo a fin de abrir el debate. Artículo 133. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la Cámara de Diputados una cuestión de confianza a nombre del Consejo sobre su política general de gobierno. No procede cuestión de confianza con respecto de iniciativas legislativas. Si la confianza le es rehusada, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente para algún ministerio durante el resto del periodo presidencial. La crisis total del gabinete se da frente a la censura, negación de la confianza, renuncia o remoción por el presidente de la República. Se ofrece el uso de la palabra. Congresista Glave. Sí, Presidenta, muy buenos días. Un saludo a los colegas de la Comisión. Nosotros, Presidenta, no creemos que deba hacerse esa regulación ahora, precisamente porque estamos en un debate en el Tribunal Constitucional sobre cuáles son las implicancias de la cuestión de confianza y cómo es que finalmente el máximo tribunal lo está interpretando. En este momento, ponerlo así, Presidenta, lo único que hace es intentar responder, creo equivocadamente, desde una modificación constitucional al presidente de la República. Y nos parece que ese no es el mecanismo para resolver lo que es finalmente un impasse. Entendíamos nosotros que la idea, y lo planteó el congresista Velázquez Quesquén, si no me equivoco, era entrar luego de la discusión de bicameralidad a una discusión sobre cómo el Parlamento interpreta la crisis total del gabinete y sobre qué materias puede versar una cuestión de confianza. Pero hacerlo ahora y así, Presidenta, nos parece que es un riesgo y que en realidad no va a responder a la discusión que estamos teniendo hoy, que es si se crea o no se crea la bicameralidad en el Parlamento. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, saludando a todos los colegas. Entendemos que tenemos 4 artículos para el debate del día de esta mañana en referencia a la cuestión de confianza, y un poco por lo que se ha adelantado del debate de ayer y las propuestas que se están haciendo, nuestro temor es que lo que se está poniendo a discusión precisamente supondrían sí una desnaturalización de la propuesta que se planteó desde el Ejecutivo, porque como ha señalado la congresista Glave, y lo hemos sostenido estos últimos días, la figura de la cuestión de confianza está efectivamente siendo revisada en el Tribunal Constitucional, e independientemente de lo que nosotros regulemos o aprobemos esta mañana y se apruebe la reforma,
va a haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y son precisamente estas cosas las que están siendo cuestionadas en el Tribunal Constitucional. Y podríamos decir, claro, el Tribunal Constitucional tiene todo el derecho para resolver y interpretar lo que nosotros hemos impugnado en materia de modificación del reglamento del Congreso, que consideramos es inconstitucional, pero por otro lado nosotros como Parlamento tenemos el derecho para regular y hacer las reformas constitucionales, pero las reformas constitucionales se tienen que hacer también en un marco de interpretación de la Constitución y del espíritu de la Constitución en su integridad, y eso es lo que va a hacer precisamente el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional va a interpretar si es que la figura de la cuestión de confianza supone, o la crisis total del gabinete supone que ningún ministro de un gabinete saliente pueda tomar posición en un próximo gabinete. Si es que, por ejemplo, una cuestión fundamental y de fondo, si es que las cuestiones de confianza, conforme al artículo 130 de la Constitución, en la que dice que se plantea cuestión de confianza y ese voto de confianza sobre la política general de gobierno y las principales medidas a implementar, si es que las medidas a implementar de un gobierno no tienen acaso su implementación a través de leyes, decretos, resoluciones, es decir, instrumentos normativos. Eso tiene que definir el Tribunal Constitucional, y nosotros, a través de estas modificaciones que estamos intentando hacer, ya lo estaríamos cercenando. Pide una interrupción el congresista Torres, presidenta, si lo permite. Congresista Torres. Gracias, presidente. Gracias, congresista. A través de la mesa. Yo sí necesito acá una explicación jurídica, porque como algo que va a entrar en vigencia en rigor a partir del 2021, que son estas modificaciones hacia la bicameralidad, podría interferir en la decisión del Tribunal Constitucional respecto de una ley vigente. Creo que estamos confundiendo un poquito, porque si nosotros vamos a definir algo ahora, es algo que está rigiendo a partir de que exista la bicameralidad, entiendo, salvo que me esté equivocando, que puede ser, y no entiendo entonces cómo se puede inferir, o mejor dicho, transgredir lo que vaya a decidir el Tribunal Constitucional que respecto a una norma vigente. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Mantilla también le pido una interrupción. Congresista Mantilla. Muchas gracias, presidenta. Creo que hay una confusión acá de concepción respecto a la acción que está en el Tribunal Constitucional y de lo que se quiere aprobar ahora. La acción que está en el Tribunal es para que el Tribunal determine si la modificación del reglamento respecto a la cuestión de confianza transgrede la Constitución actual, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros modificamos la Constitución? Esa sentencia no tiene ningún efecto respecto a la modificatoria que hagamos nosotros, porque esta modificatoria le dará un nuevo sentido de interpretación y de aplicación a este tema de la cuestión de voto de confianza. O sea, nada tiene que ver acá el tema de la acción que está en el Tribunal Constitucional. O sea, absolutamente nada, presidenta. O sea, como le digo, esa acción es para ver si esa modificación del reglamento contraviene o no al artículo 133. Ya, pero si lo modificamos al artículo 133, ¿qué tendría que ver con la acción que está en el tribunal? Absolutamente nada. Muchas gracias. Congresista. En todo caso, le doy la palabra a la congresista Donaire, porque el congresista Quintanilla también está pidiéndola. Congresista. Gracias, presidenta. Precisamente lo que va a establecer el Tribunal Constitucional son criterios constitucionales que tienen que ser recogidas por el Parlamento. Yo insisto en lo siguiente. Ahora, ¿tienen una aplicación inmediata? Lo que va a resolver el Tribunal Constitucional sí tiene una aplicación inmediata. Lo que nosotros vamos a aprobar eventualmente, si hay una ratificación, va a entrar en vigencia el 28 de julio del 2021. Eso está clarísimo. Sin embargo, ya sea para una aplicación inmediata o para lo que vamos a establecer a partir del 28 de julio del 2021, en ambos supuestos tienen que recogerse los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en materia de interpretación sobre lo que supone la cuestión de confianza, en ambos supuestos, lo que supone la cuestión de confianza y los alcances de lo que supone la cuestión y el voto de confianza, como se ha dicho aquí. Insisto en la siguiente idea.
¿Se pueden plantear cuestiones de confianza, como dice el reglamento, solo sobre políticas generales del Estado? Cuando el artículo 130 de la Constitución dice que las cuestiones, el voto de confianza que se solicita se hace sobre la política general del Estado y las principales medidas a implementar, entonces la pregunta que inmediatamente surge es ¿cómo se implementan las principales medidas que plantea un gobierno? Si no es a través de instrumentos normativos. Se plantea las principales medidas a través de proyectos de ley para obtener leyes, resoluciones ministeriales, decretos de urgencia o decretos supremos, es decir, instrumentos normativos. No hay principales medidas que sean sencillamente ambiguas o latas en el sentido de que no tengan una expresión concreta. Las principales medidas logran una expresión concreta como políticas de administración pública a través de instrumentos normativos. Eso, Presidenta, sobre lo cual podemos no coincidir en esta comisión, va a ser materia de precisión, de interpretación por el Tribunal Constitucional. Mire usted, yo sí creo que hay un aspecto que se puede recoger perfectamente sin desnaturalizar la propuesta del Ejecutivo, lo señalado por el congresista Velázquez Quezquén en el siguiente extremo. El congresista Velázquez Quezquén dice, cuando un ministro o el presidente del Consejo de Ministros viene a plantear una cuestión de confianza, debería haber un acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque como estás haciendo un ejercicio de una cuestión, de un pedido de confianza sobre una política de gobierno, ese pedido tendría que ser suscrito, refrendado por un Consejo de Ministros. Por lo tanto, lo que él exigía es lo siguiente: debe constar el acuerdo del Consejo de Ministros a efectos de la formalidad. Eso tiene sentido. Lo que no hace sentido es establecer otro tipo de parámetros que son materia de cuestionamiento en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, Presidenta, insisto, yo creo que plantear unas modificaciones como la que se está exponiendo en este momento sí suponen expresamente una desnaturalización de lo que se ha propuesto por el Ejecutivo. Termino con lo siguiente, Presidenta. Mucho de este debate, Presidenta, comienzan a tomar aristas que no corresponden. Nosotros estamos debatiendo bicameralidad. Si quisiéramos determinar unas nuevas condiciones de relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, esa es otra materia de reforma constitucional. Lo que tendríamos que estar focalizándonos es cómo adecuamos el sistema bicameral, al texto constitucional que está actualmente vigente. Lo que no debería ser admisible es que utilicemos este debate para entrar a otros procesos de discusión que no corresponden, como el que se intentó hacer en algún momento sobre el sistema presupuestario en la tarde de ayer y que al final se cortó precisamente no porque este Parlamento no tenga poder para revisar las normas de materia presupuestaria vinculadas a diputados o senadores, sino porque ese debate no corresponde ser atendido en un debate que es más bien sobre bicameralidad. Gracias, Presidenta. Congresista Beteta. Presidenta, me piden dos interrupciones, el congresista Miki Torres y el congresista Mario Mantilla. Congresista Torres. Gracias. Presidenta, y a través de la mesa hacia el congresista Violeta, ¿no? Definitivamente no entiendo la teoría jurídica que está utilizando mi colega, porque claro, bajo esta teoría, entonces no reformemos la Constitución, porque tenemos que esperar a el pronunciamiento del TC para saber cómo es que tenemos que reformar nuestra Constitución. O sea, yo me imagino que la teoría del presidente Vizcarra de váyanse a su casa y le decimos a los del Tribunal Constitucional que sean los que reformen la Constitución. Es una teoría bien descabellada. Lo otro es que yo quiero hacer acá hincapié, lástima que no están todos los partidos, pero acá lo que tenemos es una clara advertencia, por no decir amenaza. Acaban de decirnos de que esto sí es desnaturalizar. Qué curioso. Ayer cuando corregíamos un tremendo error que venía de parte del Poder Ejecutivo, que implicaba una intervención en los órganos electorales, eso no es desnaturalizar. Recordemos lo que pasó ayer, ¿eh? Ayer nosotros pudimos advertir de que el proyecto del Ejecutivo pretendía interferir en los órganos electorales.
Y entonces nosotros, y todas las bancadas, incluso hasta la propia bancada oficialista dijo, no, ni hablar, tenemos que modificar esto. Eso no es desnaturalizar. Pero cuando hablamos de la cuestión de confianza, sí es desnaturalizar. Entonces, me encantaría, Presidenta, que nos pidan o que nos permitan conocer el termómetro de qué cosa es desnaturalizar y qué cosa no. Porque la verdad que no lo conozco. Las teorías que nos están sacando son teorías bastante interesantes, anecdóticas por decirlo menos, y de hecho necesitamos un poquito de claridad en el tema para saber, porque claro, ha sido una amenaza, ¿no? Si esto se desnaturaliza, entonces si esto se aprueba, entonces si esto no... Queremos tener las cosas claras, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Lo apunto, congresista García Belaunde. Congresista Beteta, había una segunda interrupción para el congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo escucho al congresista Violeta, que en todo me disculpe, le digo, pero nosotros esperar que el Tribunal Constitucional establezca los criterios de interpretación de la Constitución vigente para, según eso, regular. Ellos darán sus criterios, como le dije, Presidenta, de acuerdo a esta Constitución actual. O sea, eso que quede bien claro. O sea, no podemos engañarnos a nosotros los que tenemos formación jurídica, no podemos engañarnos, Presidenta. Hay que ser bien claros. Ellos interpretarán, dirán si esa modificación del reglamento es o no constitucional de acuerdo a la vigente, a la actual. Entonces, es correctísimo lo que dice el congresista Torres. Bajo este criterio, entonces no podemos modificar nada, pues. Todo tiene que venir al Tribunal Constitucional de acuerdo a esta Constitución. Y si lo interpreta de otra manera, tenemos que adecuarnos a lo que diga el tribunal. Nos quita la autonomía. O sea, en realidad es un criterio muy jalado de los pelos. Muchas gracias. Congresista García Belaunde. Presidente, yo coincidí con el señor Violeta ayer o antes de ayer, los días que hemos estado acá discutiendo, pero ahora ya no. Y yo no he cambiado de posición. Evidentemente el cambio lo ha experimentado él. Y acá ya hemos dicho varias veces, Presidente, que una cosa es voto de confianza, voto de censura, y otra cosa es cuestión de confianza. Y que esto tiene su origen en el año 33, y que es una figura europea de regímenes parlamentarios, que aquí ha sido mal copiada. En la Constitución del año 93, la ilustrísima doctora Marta Hillman fue la que revisó la redacción de la Constitución, y es una mujer muy valiosa, evidentemente, pero que no era abogada. Entonces hubo una pequeña vacíos o falta de interpretación adecuada y se confundió una cosa con la otra cuando son dos cosas diferentes. Y lo que hemos dicho es que una cosa es la cuestión de confianza, que es una iniciativa del ministro o del primer ministro o del gobierno que lo plantea, y que si no se la acepta, bueno, se tiene que ir, porque él busca la confianza del Parlamento para determinada obra, para determinada acción, y si el Parlamento no le da la confianza, pues evidentemente tendrá que irse. Pero eso no puede implicar de una manera una sumatoria, una contabilidad a cuenta de la resolución futura, porque si es así, entonces quien va a gobernar el país siempre será el Ejecutivo y no el Parlamento. Acá estamos hablando de contrapesos, estamos hablando de que el voto de censura lo produce, lo genera el Parlamento, y la cuestión y el voto de confianza también lo genera el Parlamento cuando viene acá el gabinete a ser investido. Entonces, como viene acá a ser investido, aunque esa frase también es un poco traído de los pelos, cuando viene acá a ser investido, a ser ratificado a los 30 días de que asumen funciones, evidentemente, si el gobierno no tiene la confianza del gabinete, tiene que irse, y allí sí se produce una contabilidad para su disolución más adelante. Y eso es producto de lo que ha pasado los años 40 y los años 60. Eso lo hemos dicho ya bastante, presidente, no me voy a repetir. Pero en todo caso, acá hay una diferencia. Nosotros no hemos querido modificar esto. Estamos modificándolo porque está dentro de las 50 artículos que estamos modificando, lamentablemente. Nadie ha querido tocar el tema.
Lo estamos tocando porque el señor Vizcarra, que se ha convertido en buscapleitos en vez de presidente de todos los peruanos, entonces ese señor Vizcarra lo que quiere es que en 10 días cambiemos 50 artículos, cuando la Constitución tiene 250 artículos y se ha demorado en hacerse 9 o 10 meses hace 25 años, en base a la plantilla de la Constitución del 79 que demoró más de un año. Entonces quiere que en 10 días hagamos esto, pero modificando, no estamos modificando nada, estamos precisando solamente, no se modifica absolutamente nada. Hay que recordar que esta figura, que ya lo he dicho a través de este librito que no me han podido dar en la biblioteca del Congreso, la posición constitucional de los ministros en el Perú, de Manuel Vicente Villarán, que hasta ahora tengo una fotocopia poco legible además, porque parece que falta tóner, tinta a la fotocopia del Congreso. En fin, la austeridad parece que ha llegado a todas partes. Entonces, aquí dice los orígenes, y dice que además que es poco aplicable, lo dice Manuel Vicente Villarán. He leído inclusive lo que dice acá. La cuestión de confianza tiene utilidad en países en que las mayorías crean los gabinetes, o sea, en países parlamentaristas y que tienen normalmente voluntad de sostenerlos. Bueno, pues, pero acá ese no es el tema del Perú. Entonces, plantear lo que ha dicho el apreciado colega Violeta, de que vamos a esperar lo que diga el tribunal para poder hacer esto, no puede. O sea, ¿de cuándo aquí el Congreso va a tener que depender del tribunal constitucional? Además, para modificar un reglamento. Y esa modificación se hará ¿con cuántos votos? Con 5. Y los que conocemos el Tribunal Constitucional sabemos que los 5 votos para modificar este tipo de cuestiones constitucionales no se llegan. Ya hemos visto cómo por 5 votos están acusados 4 de ellos, porque interpretaron 4 como 5. O sea, son matemáticas raras y extrañas que usan en el tribunal. O sea, ¿las van a volver a usar para poder revertir esta modificación del reglamento? No creo que puedan usarla, porque por lo que han dicho y por los constitucionalistas que son los que están ahí, que saben derecho constitucional, evidentemente, la mayoría de los que están ahí saben derecho constitucional, estas son teorías de derecho constitucional que están amparadas por los principales constitucionalistas, no porque el que asesoró al señor Zavala, que le vendió la idea de una cuestión de confianza, no hay que plantearla tú la planteas y se acabó. No es así, no es así. La cuestión de confianza tiene origen ejecutivo y no se contabiliza. El voto de confianza tiene origen parlamentario y sí se contabiliza. Es el contrapeso que hay para evitar los abusos de uno y del otro. Y eso se ha explicado largamente, presidente. Yo creo que se debe aprobar tal como está la norma, esta y la siguiente. Y pido que se vaya el voto, presidente. Hay una lista de oradores, a menos que se vayan retirando los oradores que tenemos en este momento. El congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Presidenta, primero creo llamar poderosamente la atención y me sorprende y me gustaría saber en qué momento hemos abdicado de nuestra labor legislativa. ¿En qué momento hemos renunciado a nuestra labor principal de legislar? El Parlamento legisla y el Ejecutivo tiene que cumplir con su labor que le corresponde de gobernar. Entonces, señora presidenta, sería bueno saber cuándo ellos creen que interpretan que una ley, en este caso, se está desnaturalizando. O sea, lo que ellos ayer se han autocorregido de una iniciativa que ha mandado el Poder Ejecutivo, ahí no se interpreta desnaturalizar la voluntad del señor Rey Vizcarra, que él nos quiere decir cómo tenemos que legislar. Discúlpenme, soy congresista y merezco respeto. A mí me ha elegido el pueblo peruano. Y de esa manera, señora presidenta, no podemos nosotros de permitir como institución, que es el poder, el Congreso de la República, obedecer a gustos de un presidente que simplemente va a estar constantemente atacando, presionando. ¿Qué es esto, señora presidenta? Nunca se ha visto en un Congreso de la República tener que trabajar en base a presión, en base a amenazas.
Si es así, si creen que este Congreso, algunos colegas congresistas que estamos sujetos a lo que pueda decir el presidente, entonces estamos por demás en este Parlamento. En todo caso, nuevamente volvemos a invocar, si el presidente de la República considera que él tiene que cumplir su rol como ejecutivo y también hacer un rol de legislativo, entonces que tome la decisión y que cierre este Parlamento, señora presidenta. No hay razón, no hay derecho para que a estas alturas de cuántos días de debate, horas de debate que vienen haciendo todos los colegas congresistas de manera responsable, no se nos pueda pretender atacar y decir que estamos desnaturalizando una reforma constitucional solamente por haber planteado un vacío y reglamentar y corregir un vacío que está en la Constitución. Nadie está creando esa figura. Primero eso, aclarar. Nadie está creando la figura de la cuestión de confianza. Ya está en la Constitución. Simplemente lo que estamos haciendo es precisar, corregir ese vacío, y hay algo muy importante. Todas estas correcciones no es para ahora. Recién va a entrar en vigencia en el 2022 cuando funciona la bicameralidad. No entiendo por qué tanta desesperación, no entiendo por qué tantas amenazas, señora presidenta, y creo se está confundiendo con lo que señala muy bien el artículo 130, no tendría nada que ver con esa modificatoria que estamos haciendo en estos momentos. Asimismo, presidenta, nos gustaría, ahora entonces vamos a estar sujetos a lo que nos pueda decir un poder ejecutivo y sujetos a la interpretación, lo que nos tiene que decir los miembros del Tribunal Constitucional. Miembros del Tribunal Constitucional que han sido elegidos por este Parlamento. Creo, presidente, estamos cambiando de roles, y si algunos colegas congresistas creen que por ser oficialistas deben de pensar como dice y lo que debe ejecutar un gobierno, entonces pues les pediríamos que se vayan a ser ministros y dejen de ser congresistas, para que nosotros de manera libre, con conciencia, con criterio, podemos ir corrigiendo algunos vacíos que están en nuestra Constitución. Por eso, señora presidenta, creo, vuelvo nuevamente a reiterar y pedir que este artículo ha sido ampliamente debatido, y es necesario. No lo decimos solamente nosotros los colegas congresistas, lo han dicho en varias oportunidades los constitucionalistas, los expertos, ex parlamentarios, ex senadores y ex diputados, que había la necesidad de corregir ese vacío, y mejor lo que estamos haciendo nosotros en ese artículo, señora presidenta, es precisar. No estamos creando ningún artículo independientemente de ello. Me pide la congresista Alcorta, presidenta. Es una cosa congresista Alcorta, tiene inmediatamente después el uso de la palabra el congresista Quintanilla, y él le pediría una... ¿Terminó, congresista Beteta? Sí, presidenta, solamente pedirle ello y vuelvo a manifestar. Ya hemos debatido ampliamente, y para poder seguir avanzando y con ello cumplir con el